Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Juan Carlos Martínez, estudiante de Ingeniería de Sistemas de el SEAD Ibagué. El presente video es para la actividad fase 1 del curso Bases de Datos Básico. Eh, Bien, yo trabajo como soporte de sistemas en la parte de Heldix en una empresa acá en Ibagué. Que realmente es de Bogotá, pero le brinda soporte a unas empresas bancarias en la ciudad de Ibagué. Bien, empecemos con la historia de la base de datos. El término base de datos se escuchó por primera vez en 1963 y se puede definir como una cantidad de información que se encuentra almacenada de manera estructurada, ¿sí? en, en cierta ubicación. Bien, la necesidad de la base de datos empieza con la creación de las computadoras y con la comercialización de estas mismas a las empresas, ya que pues requerían de información, de almacenamiento de información para estas empresas. Y digamos que la primera limitante para la base de datos en esa época eran los almacenamientos pequeños y digamos, el gran tamaño que tienen las computadoras para almacenar información. Bueno, en 1960, digamos que empieza la historia de la base de datos. eh, el- digamos que hay un consorcio de industrias informáticas que lo que buscaban era desarrollar un lenguaje o un sistema de información que permitiera administrar esas bases de datos, pero no lo logran. Eh, las primeras bases de datos lógicamente eran de orden jerárquico, ¿sí? Entonces esas fueron las primeras bases de datos. Eh, en 1960 no se logra encontrar digamos, ese sistema que administra, a pesar de que había un consorcio, como le digo, de entidades informáticas que se dedicaban a investigar y cómo desarrollar ese lenguaje. Solo hasta 1970, que es un científico informático, el señor Edgar Frank Cole, que presenta las bases de datos relacionales. Bien, esas bases de datos relacionales presentaron un avance y fue complementado eh, con la creación de Oracle. Ya posteriormente a que él presentó esas bases de datos relacionales, que era una manera de organizar las bases de datos de una manera más ordenada y que tenían un más fácil acceso. Eh, entonces se desarrolla Oracle, que el creador de Oracle es el señor Larry Ellison, eh, que es el que desarrolla Oracle, y pues Oracle hasta el día de hoy es digamos como el pionero en la base de datos. Bien, en 1980 ya se desarrolla el primer lenguaje de programación, el primer lenguaje que permitía hacer consultas sobre las bases de datos. Ese lenguaje de programación es el SQL, que es el que permite hacer consultas específicas en una base de datos con bastante información. Entonces fue un avance muy importante y a través de que se creó SQL en 1980 empieza a competir con las bases de datos jerárquicas y empieza a tener un auge en el mercado y empieza a competir muy fuerte. Entonces es ahí donde se empieza como a tener una estructura mejor de la base de datos y lógicamente con los avances tecnológicos empieza a mejorar el tema de bases de datos. Pero en 1990, ya en los años 90, cambia el tema o la tendencia de las bases de datos empieza más a ser orientada a objetos y es aquí donde empiezan a surgir programas como Excel, como Access, pues ya que tenían una necesidad de ir orientado a objetos, a programas, también empieza la incursión de lo que es el Internet y la necesidad de relacionar las bases de datos con XML y luego cuando llega pues todo el tema del Internet 2.0 con las empieza a tener unos cambios, ¿sí? Pero digamos que estas son las partes más importantes de la historia y a partir de ahí podemos ver ya pues las tendencias y las tendencias de las bases de datos actualmente empiezan por la Big Data, que la Big Data pues
digamos como el almacenamiento de grandes transferencias de información o de grandes bases de datos, que ya las bases de datos tradicionales empiezan a quedar atrás porque pues necesitan tener esa información de acceso mucho más rápido, y una base de datos tradicional no permite que esas transacciones o esas consultas digamos de bancos no sean tan efectivas y sean un poco demoradas, lentas, presenten reprocesos, mientras que el almacenamiento en la nube es lo que permite que la información esté mucho más a la mano, mucho más rápido, porque es de almacenamiento aleatorio, se encuentra acceso porque está dentro de una memoria y no dentro de un disco duro o un sistema de información. Pues digamos que esa es como la tendencia hoy en día de las bases de datos, a que todo empieza a ser en la nube por la gran cantidad de información y por la necesidad del e-commerce, de saber qué transacciones hacen los usuarios y tener, digamos, que se empiezan a exigir las bases de datos de otra manera como con fines comerciales, y pues esta es como la tendencia que se está viendo hoy en día en el 2020. Bien, compañeros, pues ese es mi presentación. Un ejemplo de, pues, de base de datos la podemos ver lógicamente, como lo dije anteriormente, en los bancos cuando se hacen transacciones a través de las cuentas bancarias, eh, consulta de extractos. Todo esto necesita estar dentro de una base de datos. Entonces el sistema de información de un banco a través de cuentas bancarias o virtuales necesita tener una base de datos. Muchas gracias por su atención.